La razón que esta mañana vamos a tomar un detour, una desviación del estudio de Hebreos es porque, y la razón que lo voy a hacer, es algo bíblico. También vamos a cubrir escrituras en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento, pero la razón de esta mañana, de este estudio, o más bien esta predicación de esta mañana, yo soy un pastor, no un predicador, hay una diferencia entre los dos. Y esta mañana voy a predicarles. También voy a traer un estudio. Pero lo que ocurrió, todos sabemos que acabamos de elegir al nuevo presidente. Pero ¿qué es lo que ocurre a través de nuestra nación? En California, en Chicago, Nueva York, Georgia, ciudades grandes. Daniel va a poner unas imágenes que tal vez podamos mirarlas. En Portland, Oregon. Ahora, miren, no está en inglés, pero miren lo que dice este mensaje de Twitter. Un mensaje diciéndole que vayan a asesinar al presidente electo. Ahora, cuando hay una amenaza contra de alguien, contra de un oficial del gobierno, es una ofensa, es rompiendo una ley federal. Ahora, esto es en California. Multitudes de estudiantes salieron a las calles, dejaron de asistir a la escuela. Toda esta semana que ha transcurrido no han atendido la escuela. Esta es una preparatoria, un high school. Aquí en San Antonio, esto es en San Antonio, puedes pasar por varias de las imágenes ahí. Esto es en San Antonio y en Austin, nuestra capital. Lo que ocurrió en nuestra capital es de que un grupo, aproximadamente 450 personas o entre 500 personas, tomaron las calles y detuvieron el tráfico en la carretera 35. Ahora, es nuestro derecho poder reunirnos, ensamblarnos pasivamente y protestar pasivamente, pero varios de las personas que están reuniéndose no lo están haciendo como deben de ser. Hay unas que están reuniéndose quebrando ventanas, quebrando ventanas, quebrando bancos, entrando a los bancos, robando, quemando vehículos, tirando botellas contra los oficiales. Aquí en San Antonio hubo una protesta de un grupo de cristianos, un grupo cristiano. Ahora, la protesta fue pasiva, fue de manera pero correcta, pero lo que voy a hablar es dirigiéndonos con nosotros los cristianos. Porque ¿cuántos de nosotros no han escuchado la palabra o el decir, es mi derecho, yo tengo el derecho de X cosa, no me puedes forzar porque es mi derecho, o mi derecho es lo que sea? Pero ¿cuántas de las veces escuchamos porque es mi deber, tengo esa responsabilidad? Y nadie hasta este punto no hemos escuchado esa palabra. Ahora, una frase que es común, que obvio es incorrecta, es el que dicen que hay que hacer la separación del gobierno y de la iglesia, que eso no existe en los derechos civiles, no existe en la Constitución de los Estados Unidos. Voy a leer, más adelante voy a leer lo que dice la Constitución acerca de esa frase, lo que dice exactamente. Ahora, porque varios de nosotros somos ciudadanos de este país, residentes de este país, vivimos en este país, ¿cuáles son nuestras responsabilidades como residentes y ciudadanos de este país?
cuáles son las responsabilidades como ciudadanos cristianos, nuestras responsabilidades. Obvio que Dios nos dio ciertos derechos y eso está en la Constitución de los Estados Unidos. Pero, ¿qué es nuestra responsabilidad como cristianos? Ahora, Dios instituyó el gobierno humano, pero hay muchos grupos que dicen que nosotros los cristianos no debemos tener nada, ninguna involucración con el gobierno, que nosotros simplemente nos tenemos que sentar en las banquillas y escuchar y lo que el gobierno nos tenga que dictar. O grupos que dicen que eso es para los profesionales, que nosotros cristianos nos quedemos callados. Hay un grupo que se llama ACLU, que protege los derechos humanos, protege las leyes, que en realidad no necesitamos este grupo si la gente simplemente se basa en los derechos civiles de la Constitución. Así es que, ¿cuál es la manera correcta de afrontar o de mirar esta situación que está ocurriendo ahorita? Vamos a buscar o mirar a los que están en oficina, a los abogados, a las gentes políticas o a alguien de una universidad que está más inteligente que nosotros. O podemos mirar lo que dice la Biblia. Nos vamos a enfocar precisamente en el libro de Romanos. Pueden ir cambiando allí al libro de Romanos capítulo 13, es donde vamos a comenzar este estudio. Porque como hay gente que está involucrada, demócratas, republicanos, que varios son, obvio, hay de todo, que son sucios, tramposos. Hay gente demócrata que yo conozco, que he hablado con ellos, que una vez he orado por ellos en una reunión, que es demócrata, pero tiene el temor de Dios y habla en contra de la inmoralidad. Hay republicanos también por lo mismo que no creen en Dios. Así es que esto no se trata de si eres demócrata o republicano, se trata de ser un ciudadano de Dios, bajo la ley de Dios, y qué son nuestras responsabilidades y qué es lo que dice la ley acerca de lo que ocurrió. Romanos 13, versículo 1 dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que la que existe fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra los que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen el bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo a la autoridad? Haz lo que es bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar a los malhechores. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo, pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están del servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deben respeto, muestren el respeto. Al que deben honor, ríndale honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De aquí comenzaremos nuestro estudio. Así es que
Dios instituyó la gente gobernante sobre nosotros. Pero ahora, al terminar este estudio, una pregunta que nos tendremos que hacer individualmente es de, porque soy cristiano, ¿quiere decir que no debo involucrarme en las cosas políticas? ¿O porque soy cristiano, debo involucrarme en las cosas políticas? Daniel capítulo 2, 21 dice, Él, hablando de Dios, cambia las temporadas y los tiempos y dispone de los reyes y los levanta a otros. Él los instituye, Él dispone de los reyes. En ese entonces eran reyes los que reinaban sobre el pueblo, sobre las ciudades. En estos días no tenemos reyes, pero tenemos gobernadores. Tenemos presidentes, legisladores que están imponiendo leyes. Ahora, las leyes son puestas no para castigarnos a los que las seguimos, sino son puestas para aquellos que pecan contra lo que Dios instituye, para aquellos que quieren hacer y disponer de su libertad como ellos quieran. En el mismo libro de Daniel, un buen ejemplo de cómo Dios dispone de los reyes. Hablando de Daniel, el rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, porque él estaba lleno de sí mismo, él se creía muy más grande que el resto de la gente. Y él no honraba a Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios con este rey? Lo volvió como un loco. Anduvo por varios años en el desierto, gateando, comiendo zacate, con su pelo, con su barba creciendo, uñas que no se los habían cortado por varios años, hasta que entonces vino a sus sentidos y dijo, y rindió honor a Dios. En el Viejo Testamento también a un rey, más bien a un faraón, que dispuso Dios de él. Romanos 9:17 dice, yo te enalcé para mi propio propósito, para que mi nombre fuera proclamado en toda la tierra, hablando a faraón, cuando Moisés fue y se enfrentó ante él. Dios lo levantó. En el Nuevo Testamento también, cuando Poncio Pilato le estaba hablando a Jesucristo, diciéndole en Juan 19, capítulo 19, versículo 10, que no entiendes que yo tengo el poder de crucificarte o perdonarte. Y que le contestó Cristo en el siguiente versículo 11, el poder que tú tienes es dado desde el cielo para ti. Si no fuese, no tienes nada de poder sobre de mí. Cuando el libro de Romanos, donde estamos esta mañana, cuando el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, antes que fuera Pablo, que era Saulo, él mismo empezó persiguiendo a los cristianos. Y era ilegal el ser un cristiano, porque las leyes de ese entonces, las leyes romanas, encarcelaban, mataban a los que eran cristianos, a los que decían que eran cristianos, especialmente a los que eran judíos anteriormente y ahora eran judíos cristianos. Versículo 2 de Romanos 13 dice, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Así es que si sabemos que hay leyes que existen y nosotros no las seguimos, en realidad estamos yendo en contra de lo que Dios instituyó. Porque esa autoridad que está sobre nosotros, que escribió esa ley, fue
de una manera, de un sentido, fue ungida por Dios. Versículo 3. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino lo que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo a la autoridad? Haz lo que es bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Las leyes o las personas que están gobernando sobre nosotros escriben leyes para protegernos a nosotros, pero aún así no pueden escribir o poner en práctica una ley que diga que me tienes que amar. No pueden llevar a legislar una ley que diga que no puedo mentir. Por eso es que hay gobernantes, hay leyes para que tú, o cuando menos esa es la intención, no vengas a matarme, no vengas a robar. Pero si haces lo que es contra la ley, dice la palabra que hay que someter terror y existe la espada. ¿Qué es lo que representa una espada? Una espada representa la autoridad, obvio, pero también representa muerte. Porque en ese entonces, cuando iban a guerra, no tenían armas como las que tenemos hoy, así es que representaba una arma que traía muerte. Ahora, estos oficiales en ese entonces guardaban la paz. ¿Qué es lo que ocurre en esos momentos contra los oficiales, los policías? ¿Cómo es que hablan tan mal de ellos? Obvio que sabemos que hay unos que son corruptos, pero hubo un estudio que menos de 0.5% de oficiales son deshonrados. Menos de 0.5% son deshonrados. Quiere decir que los demás que sí llevan y postran ese uniforme, guardan la ley y están aquí para protegernos. Estoy seguro que ustedes que tienen un niño que ya creció, tal vez a un tiempo dijo o prometió yo ser un policía. Y hay varios de esos niños que han crecido, han guardado esa promesa y están allí guardando la ley. Pero ¿cómo es que las noticias, la media social, el internet, habla tan mal, tan suciamente, que cualquier oportunidad que gente malévola quiere matar a un policía, cuando en realidad ellos están aquí para protegernos y guardar la ley? ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que aquellos que se opongan a esos gobernantes están oponiéndose o rebelándose contra de Dios. Ahora, regresando a lo que dice de la espada es una arma que trae muerte. Los gobernantes en este momento pueden traer muerte a gente. Pero dicen ustedes, entonces, ¿cómo puedo ser cristiano y apoyar el traer muerte a una persona si Dios es amor? Ahora vayamos al libro de Éxodos, capítulo 20, para ver qué es lo que dice Dios acerca de esto. En este capítulo es cuando Dios está hablando con Moisés, dándole las leyes, los 10 mandamientos. Moisés estaba hablando, o más bien Dios le estaba hablando a Moisés acerca de esto. Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice: no mates. En otras versiones, no matarás. En el lenguaje original de hebreo dice: no asesinarás. No podrás asesinar,
asesinar a alguien. No debes de asesinar a alguien. ¿Qué es un asesino? Un asesino es aquel que premedita, que planea, que a propósito causa muerte a alguien. ¿Qué es lo que está ocurriendo con aquí mismo en San Antonio? Hay unas cuantas oficinas de Planned Parenthood. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Obvio que dicen mis derechos es de yo escoger, mi derecho es de decidir lo que en mi cuerpo puedo hacer. ¿Qué tal los derechos de ese bebé que aún no tuvo la oportunidad de vivir? Están preplaneando la muerte de una vida no aún nacida. Así es que un asesino es alguien que mata al propósito o que lo planea anticipando traer esa muerte. En el siguiente capítulo, Éxodo 21, versículo 12, dice: el que hiera a otro o lo mate será condenado a la muerte. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera. El asesino podrá huir a un lugar que yo designaré. Si el homicidio es premeditado, él es asesino, será condenado a la muerte aun cuando busque refugio en mi altar. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otro o lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. O sea, premeditado. Dios está hablando aquí. Aquel que cause un daño a alguien al propósito premeditado será puesto a muerte. De este es Dios hablando. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo es posible que Dios esté dispuesto a esto? Quiere decir que la cadena perpetua está correcto ante los ojos de los cristianos. ¿Cómo es posible que un Dios que tenga tanto amor, sea amoroso, esté dispuesto a traer muerte a otra persona? Está dispuesto a traer muerte a otra persona porque si Él no detiene a esta persona, o nosotros los gobernantes no traen muerte a esta persona, simplemente lo meten en la cárcel, hacen el tiempo en cárcel y luego salen, van a hacer lo mismo otra vez. Hay una historia que el rey Henry le trajeron los gobernantes a una persona que había asesinado al propósito a alguien y les dijeron: perdónenlo y nosotros nos encargamos para poder trabajar con él. Lo perdonó. Pronto después, esta misma persona asesinó a otra persona y lo trajeron otra vez los gobernantes ante el rey y le dijeron: perdónenlo otra vez. Y el rey dijo: no, él mató a la primera persona, yo me encargo de que no vuelva a ocurrir. Y fue dado la cadena perpetua. Hay veces que es necesario que naciones se levanten en armas en contra de otras naciones, así como nosotros individualmente necesitamos a veces levantarnos en armas y rescatar, proteger nuestro hogar. En el siguiente capítulo de Éxodos, capítulo 22, versículo 2 dice: si alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no es considerada homicidio. Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte se considera homicidio. El ladrón está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. O sea, que si alguien entra, ustedes tienen el derecho de proteger su hogar.
Pero hay unos cristianos o hay unas gentes que dicen, yo soy una persona honrada, yo soy una persona que guarda la paz. Ojalá y nunca llegue a ocurrir esta situación donde tal vez por la noche ocurra esto, que alguien entre a su hogar y estén violando a su hija. Nos vamos a quedar con las manos cruzadas y decir paz y amor, porque mi Dios es paz y amor, o defender a esta persona. Hace como unas 2 o 3 semanas atrás, venía de mi trabajo manejando y di vuelta a una esquina y como a 1/4 de milla retirado de mí yo pude ver a una pareja que se mira como que estaba discutiendo. Lo he visto antes donde una pareja discute, pero esta vez algo me dio un sentido como que algo más estaba ocurriendo aquí. 1/4 de milla, está un poco retirado. En cuanto di la vuelta, porque había tráfico viniendo hacia mí, venía tráfico atrás de mí. En cuanto me acerqué, pude mirar que este hombre agarró a esta mujer, abrió una puerta de un carro y la aventó adentro del carro. En ese entonces pude disminuir la velocidad un poco y abrí mi ventana y le dije que la dejara en paz. Pero como venía tráfico atrás de mí, me tuve que orillar y dar la vuelta. Para ese entonces ya se habían ido en ese carro. No tuve oportunidad de tomar la licencia de ese vehículo ni hablar a la policía. Pero ¿qué ocurriría si ustedes miraran a un niño, a una persona, a un anciano que está siendo abusado en la calle? ¿Se quedarían callados? Decir, pues, eso no me incumbe, no me voy a meter en esos negocios. O cuando menos hablaríamos por teléfono, o tratar de detener la situación. Esa es una de las responsabilidades que nosotros tenemos como cristianos. Por eso nos llaman la sal de este mundo, porque la sal preserva lo que se está pudriendo, lo que puede podrirse, y este mundo se está yendo a la perdición. Como había dicho antes, naciones también tienen que a veces tomar arma y defender, especialmente este país que vivimos. Obvio que venimos de varias naciones, de otro país, de México, de Nicaragua, de Puerto Rico, de Honduras, de otros países, pero vivimos aquí. Esto es nuestro país. El patriotismo se está haciendo perdido en este país. ¿Fue malo o incorrecto tomar arma contra Hitler? ¿Fue malo de ponernos en pie contra Stalin, el dictador de la Unión Soviética, o contra Saddam Hussein, quien violó millones de personas, le sacaron los ojos a varios de personas? ¿Qué tal si fue, no sé qué tanto conozcan su historia, en diciembre 7, 1941, si recuerdan esa fecha, 1941, diciembre 7, ¿fue incorrecto tomar armas en contra de los japoneses que atacaron a Pearl Harbor? ¿Fue incorrecto nosotros defendernos? Porque en ese entonces no estábamos en la guerra todavía. Vean al versículo 4 otra vez en versículo 3 en Romanos 13. Dice, porque los gobernadores no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo a la autoridad? Haz lo que es bueno y tendrás su aprobación. Los fundadores de este país, los fundadores que escribieron las leyes, los derechos civiles y la Declaración de Independencia, en 1776, julio 4 de 1776, cuando se fue escrita, que ocurrieron años anteriormente, tomaron varios años, y no todos los estados en ese entonces eran 3 estados.
No todos los estados firmaron al mismo tiempo, tomaron varios años después, pero en 1776 se declaró la independencia de los Estados Unidos, pero los fundadores no todos eran creyentes en Dios, pero esto tenían de acuerdo todos, incluyendo aquellos que no creían en Dios, que respetaban lo que la ley de Dios, lo que dice Dios acerca del gobierno, respetaban y creían que un gobierno humano podría funcionar de acuerdo a lo que el gobierno de Dios instituye. Por eso es que fue escrito. Y si miran cercamente a lo que dice la Declaración de Independencia, habla de la naturaleza de Dios, habla de los derechos que no se pueden quitar, que solamente son dados, ungidos por Dios. Dice, permanecemos y tomamos estas verdades ser verdaderas, que el hombre fue creado igualmente a Dios, que son ungidos por su Creador, que hay ciertos derechos instituidos por su Dios, y uno de estos es la vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Quiere decir que Dios instituyó, y estos creadores de la Declaración de Independencia, no todos, otra vez, no todos eran creyentes en Dios, pero la escribieron con el acuerdo que Dios, la Biblia, estaba de acuerdo. Así es que nosotros tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son nuestros derechos? Cuando Cristo Jesús estaba ante los fariseos en Mateo 22, cuando le estaban preguntando, debemos pagarle impuestos a César, ¿y qué fue lo que Dios o Cristo les dijo? Denme una moneda. ¿De quién está la cara de quién es en esta moneda? Dice de César. Entonces denle a César lo que es de César y a Dios lo que pertenece a Dios, dándole a entender que hay que rendir honradez y estar bajo la ley de César, que en ese entonces era quien reinaba. En nosotros hay que rendirle honor, no que nos tiene que gustar quien está en presidencia. También mucha gente usa este versículo para decir que aquí la palabra de Dios dice que hay que haber una separación de gobierno y una separación de la iglesia. Y no es cierto. Lo que dice en los derechos civiles que fueron instituidos en 1789, el primer amendamiento es que dice que el Congreso no puede instituir, no puede firmar a ley una religión que gobernará en todos los Estados Unidos. También dice que ninguna religión puede dictar lo que el gobierno debe de hacer. Eso es lo que dice la ley. No quiere decir que no podemos involucrarnos con gente de la ley o el gobierno. Ahora, hay mucha gente que han dicho o que siguen diciendo que los republicanos son racistas. Hay familia, y esto lo escuché a través del radio, donde una persona afroamericana habló a la radio diciendo: mi familia me ha deshonrado, me han dicho que no pertenezco a su familia porque yo voté por el presidente que fue elegido. Ahora, ha habido otra familia personalmente en otro estado que nos han dicho que estamos en el lado equivocado, y simplemente nuestra respuesta es: no, nosotros estamos en el lado de Dios. Ahora, si dicen que los republicanos son racistas, en cuanto
El presidente republicano Abraham Lincoln, cuando él estuvo en presidencia, ¿por qué es lo que estaba peleando él? Por la libertad de los presos. ¿Y quién eran los presos? Gente que venía de África. Y una carta que él escribió, Abraham Lincoln, dice: yo creo que es la responsabilidad de todas las naciones, al tal por igual, la responsabilidad de cada individuo de declarar su independencia bajo las leyes de Dios. Así es que él creía en eso. Ahora, ¿qué son nuestras responsabilidades como cristianos? Versículo 6 dice: por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deben respeto, muestren el respeto. Al que deben honor, ríndanle honor. Obvio que hay gobernantes que son corruptos. Pagamos impuestos y siguen subiendo esos impuestos, pero mientras estas sean nuestras responsabilidades, tenemos que seguir esas leyes. Ahora, también la ley o los derechos humanos, los derechos civiles y la declaración de independencia habla que dice que el gobierno debe de promover el bienestar de la gente, no dar y proveer el bienestar de la gente. La diferencia, promover y proveer. El gobierno está aquí para alimentar y mantener a la gente, porque hay gente, y esta vez fue una entrevista que miré el otro día, donde fueron a la calle un reportero a entrevistar a una persona que se miraba que ocupaba un trabajo. Le preguntaron: ¿por qué no has encontrado trabajo? Dice: oh no, sí, yo sé que hay trabajo, yo sé dónde hay trabajo. Le preguntaron: ¿por qué no has aplicado? ¿Por qué no has? No, porque apliqué para mis beneficios, y si trabajo se me van a quitar esos beneficios. ¿Qué eran sus beneficios? El welfare, el seguro social. Obvio que hay situaciones que son correctas, pero esta persona se le ofreció, en ese mismo momento se le ofreció un trabajo. En esta misma entrevista que se hizo, esta persona fue a los campos de California donde crecen las uvas, y hicieron una campaña invitando a más de 3,000 personas que vinieran a trabajar los campos de las uvas, que solamente, se apuntaron más de 3,000 personas, pero solamente 30 vinieron a trabajar, y esas 30 personas nomás duraron 3 días trabajando y no regresaron. Así es que hay trabajo. El gobierno no debe de proveer el bienestar, es de promover el bienestar. Y hay gente que dice: bueno, ¿para qué tengo que trabajar si el gobierno me va a mantener? Y hay otro grupo que dice: si yo estoy trabajando tan fuerte, para ganarme yo la vida, pagando impuestos para que otras personas disfruten el no trabajar, eso no está bien. Por eso es una razón que nosotros debemos estar involucrados también. Ahora, otra responsabilidad que tenemos es el orar por nuestro gobierno. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Debemos orar
por las autoridades, por los gobernantes. Debemos darle un aliento, también es una responsabilidad, el apoyar a los gobernantes, a los oficiales. Había hablado acerca del patriotismo que se está perdiendo, porque hay varias personas que simplemente se han apuntado al ejército para simplemente poder ir al colegio, atender el colegio, porque el ejército va a pagar por eso. Ahora, si se apuntan al ejército porque van a ir a defender cuando es necesario y no decir, no, yo no por eso no me apunté. Pablo, uno de los ancianos que es de esta iglesia, cuando él estaba recién enlistado, había conocido a unas personas que cuando fueron llamados a la guerra habían dicho lo mismo: yo no me apunté por esto, yo simplemente quería ir a la escuela y que el gobierno pagara. Así es que tenemos que apoyarlos, aquellos que pueden o que se han apuntado para el ejército. Debemos de predicarle, es otra responsabilidad, predicarle al gobierno. ¿Cómo es que podemos predicarle? Involucrarse. No es necesariamente tener que ir y correr para una oficina en el gobierno, sino que involucrarse. Hay varias oportunidades. Estas elecciones, nada le interesa. Mis hijas mayores fueron a una área de aquí en el sur de San Antonio para poder apoyar a una persona que estaba corriendo para una oficina de Congreso. Esa es una manera en que se pueden involucrar. Esta persona es una persona cristiana, la conocemos, o más bien la conoce mi esposa. Así que debemos apoyar, debemos de predicarles. Natán le advirtió a David, Moisés advirtió a Faraón, Elías le advirtió a Ahab, Daniel a Nebuchadnezzar, y Juan el Bautista advirtió a Herodes. Así es que esa es nuestra responsabilidad también. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? ¿Involucrarnos o no involucrarnos? De otra manera que nos podemos involucrar es de mantenernos informados, no dejarnos llevar por lo que simplemente diga la media social, las noticias. Donde trabajo, obvio que hay muchas personas que hablan español de diferentes países, así es que hay una televisión en el cuarto de espera donde la televisión está prendida a los canales de español. Y lo que he escuchado después de que se eligió este presidente, había una entrevista con unos niños escolares de primaria, un reportero famoso hispano que estaba entrevistando a estos niños, preguntándoles: ¿por qué tienes miedo? Los niños contestando: tengo miedo porque el presidente va a deportar a mi abuelita, va a deportar a mi papá, yo me voy a quedar aquí. También las noticias estaban advirtiendo, y de esto sí estoy de acuerdo, advirtiendo que hay gente ya, según vendiendo aseguranzas para que no sean deportados, que eso no es cierto, eso no existe. Estaban entrevistando a un abogado diciendo: si ustedes tienen un proceso empezado, no va a pasar nada. Si no han empezado algún proceso, tampoco va a pasar nada, porque en realidad no sabemos qué es lo que va a ocurrir. No van a andar buscando a la gente: oh, tú pareces inmigrante, te vamos a deportar. Hay leyes que se deben de seguir. Obvio que el presidente habló ciertas cosas que no estoy de acuerdo con lo que haya dicho, pero hay leyes que él mismo tiene que seguir.
Y a lo que me refiero es de que tengamos que tener información correcta, no simplemente basarnos a lo que miremos la primera vez o que alguien nos lo platique. Informarnos, esa es nuestra responsabilidad, involucrarnos, trayendo esta información a nuestros vecinos, a nuestras familias. Una persona que conocemos fue forzada a votar por sus familias por alguien que ella no quería votar. Y eso ocurre, tal vez ocurrió en varias ocasiones a través de este país. Ahora, ¿qué es lo que sigue después de esta mañana? Las responsabilidades que tenemos. Tenemos derechos, sí tenemos derecho de votar, de reunirnos pasivamente, de votar. Tenemos la responsabilidad de orar por nuestros oficiales, de informarnos y distribuir esa información correcta. Y tenemos la responsabilidad de seguir esas leyes, pagar impuestos. Esas son nuestras responsabilidades. Todo esto es bíblico y lo cubrimos en Romanos 13. Oremos.